que todos oímos hace muchos años por ahí, que dicen que Trujillo le declaró la guerra a Japón, a Alemania a Italia también y a Alemania. Hoy, 8 de diciembre, se cumple día de esa fecha, pero para que nuestros oyentes conozcan la verdadera historia de lo que pasó, se la traemos por aquí. El 7 de diciembre, el Estado japonés atacó a Pearl Harbor. Pearl Harbor es una base militar enclavada en Hawái, en una isla de Hawái. Y la armada japonesa le entró por aire a esa instalación militar norteamericana. Entonces, el día 8 de diciembre del 1941, los Estados Unidos le declaran oficialmente la guerra a Japón. Pero déjame decirte que Estados Unidos entra tras la agresión a Pearl Harbor, porque Estados Unidos no estaba participando en la guerra. No estaba participando directamente pero Estados Unidos estaba, como está haciendo ahora en Ucrania, que le estaba suministrando armas a Ucrania. Sí, la industria armamentista estaba en su apogeo. Ellos de hecho le suministraban armas a los ingleses por abajo, ¿entiendes? Y a otros países. Ellos no se habían declarado directamente. Entonces, ¿qué hace Trujillo? Trujillo le declara la guerra a Italia y a Italia y a Japón. Pero el día 11, estando Trujillo en Nueva York, el Congreso votó una ley el día 8 y otro el día 11, donde le declaraba la guerra abiertamente a Japón, Alemania e Italia. Ese fue uno de los elementos, aunque después, Joaquín, meses después, Japón, el 21 de mayo de 1942, un submarino alemán, el submarino alemán U-156, destruyó el vapor Presidente Trujillo en las aguas del Caribe a nuestro país. También el 16 de junio también le destruyó la embarcación Nueva Altagracia. Y el 12 de julio también le destruyó la goleta Carmen, que estaba enclavada en Gaspar Hernández. Es decir que la consecuencia, ¿verdad?, de esa declaración de guerra de nuestro país a Alemania, a Japón, a Italia, trajo como consecuencia que a nosotros nos hundieran 3 embarcaciones de grandes consideraciones. Dos de ellas iban repletas de azúcar a Estados Unidos, y en el camino fueron interceptadas por submarinos hundidas. En una de ellas iban 45 tripulantes, de los cuales solamente 15 sobrevivieron. 30 de ellos naufragaron y murieron en el acto. Entonces, Trujillo, al hacer ese acto, según el heroico, según el patriótico, según el a favor del Estado Dominicano, el presidente Delano Roosevelt lo felicitó, lo apoyó en muchas cosas. Inclusive en esa época, recuerda que las aduanas dominicanas estaban secuestradas o embargadas por los Estados Unidos, y eso hizo también que se contribuyera, que se le ayudara al país con respecto a que ese embargo, esa congelación de esas aduanas, los Estados Unidos, claro, el pago de una suma aceptable,
descongestionaron esas aduanas. Eso pasó el 8 de diciembre y el 11 de diciembre de 1941, que nuestro país le declaró la guerra. Claro, el presidente de ese momento era Trujillo, pero había un presidente títere, quien dirigía, ¿verdad?, todas esas maniobras que hacía supuestamente que hacía el país, pero eso era un mandato de Trujillo, que era Manuel de Jesús Troncoso, quien era el presidente títere de Trujillo en esa época. Inclusive cuando se declara la guerra a esos países, Trujillo estaba en Estados Unidos, estaba en negociaciones en Estados Unidos, y la habilidad de él, ¿verdad?, dijo al presidente Troncoso que le pidiera al Congreso. El Congreso a unanimidad ordenó, ¿verdad?, o le autorizó al país a que cogiera y declarar la guerra a esos tres estados. ¿Qué sucede en el país entonces en esa época? Oye bien, Joaquín, todos los alemanes, todos los italianos, todos los japoneses que eran encontrados en el país eran apresados. Oye, hasta los embajadores tuvieron serios problemas en el país. Se les cerró todas las embajadas y la mayoría fueron detenidos por el gobierno dominicano. Esa fue una acción, ¿verdad?, diríamos, no acorde con los tratados internacionales con respecto a las embajadas, que podría el gobierno, por ejemplo, decir, bueno, decretar su salida del país, ¿verdad?, pero no apresarlo, como lo hizo Trujillo. Fueron apresados todos los extranjeros de esos tres países, de Italia, de Japón y de Alemania, que estaban en el país. Todos fueron apresados, sometidos a la cárcel por un tiempo, aunque después, reitero, esos estados, principalmente Japón, se vengó de República Dominicana y le hundió 3 embarcaciones. Estando Trujillo, casualmente una de ellas en Puerto Rico, le fue tumbada, le fue hundida en aguas del Mar Caribe, una de esas embarcaciones. Reiteramos, 8 y 11 de diciembre de 1941, nuestro país, al mando de Trujillo, con Troncoso como títere, se le declaró la guerra a esos 3 países: a Italia, a Alemania y a Japón. Sabe que esos países eran aliados y le llamaban precisamente así. Tú sabes que con Hitler en Alemania, Mussolini en Italia y el emperador Hirohito de Japón, ellos tenían una alianza en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que Trujillo le declara la guerra a los 3, porque fue a los aliados. Y entonces es una historia que pocos conocían, porque yo tenía conocimiento sí de que se le había declarado la guerra a Alemania. Ahora me entero que estaba incluido Italia y estaba incluido también Japón. Entonces, por eso es, señores, que en este programa nosotros no le enseñamos, le abrimos el camino. Todo el que quiera conocer esa historia, que vaya, que es hermoso conocer eso, porque uno a veces lo toma de chiste, que fue que Trujillo fue al mapa y que pinchó el mapa y dijo, ya, le declaré la guerra. No, fue real. El Congreso votó 2 leyes declarando la guerra a esos 3 países. Eso es formal que se hace. Eso es formal, no fue un decir, eso fue una realidad. De que Alemania buscó a República Dominicana en el mapa y vio ese puntico ahí. Pero le hundió 3 embarcaciones.